Amigos, ¿cómo están? Es un gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio de la Universidad Central, nuestro podcast en el cual estamos desarrollando diferentes temas muy importantes, coyunturales, por supuesto. Y el día de hoy vamos a hablar de la banca, el trabajo que se realiza en la banca. Para ello tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el licenciado José Antonio López, quien es jefe de negocios de la banca del Banco Visa. José, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Anabel? Muchas gracias por recogerme y la verdad me siento muy emocionado de estar acá. Muy bien, vamos a hablar un tema muy importante, de interés de muchos, por supuesto, el trabajo que se realiza en la banca. También vamos a empezar con este punto de los créditos. José, ¿en la actualidad es conveniente solicitar un crédito bancario? ¿Cuáles son los factores que debería de tomarse en cuenta? A ver, en la actualidad es conveniente solicitar un crédito bancario. ¿Por qué? Porque este crédito lo vamos a dar en bolivianos. Entonces, eso quiere decir que cuando tú empieces a pagar el crédito, lo vas a pagar también en bolivianos. Entonces, no va a haber una afectación como tal en el tema de devaluación. ¿Qué factores son importantes? Son importantes el factor de la tasa de interés, de la tasa variable, o sea, el plazo variable de la operación. Y también es importante, hay desafíos y hay ventajas y recomendaciones que yo voy a dar. Por favor. Los desafíos para solicitar un crédito son los riesgos económicos que existen en la actualidad en el país. La situación del país, esto va a generar desempleo a un futuro si es que no se pone un alto a lo que se está viviendo en el país. El sobreendeudamiento que existe, o sea, puede haber una persona que solicite créditos y sobrepase su capacidad de pago. La capacidad de pago se mide en lo que es consumo, el 25% del líquido pagable, y en lo que es vivienda, el 50% del líquido pagable. Entonces hay muchas personas que se sobreendeudan con diferentes entidades financieras. El tema de la subida de las tasas de interés, o sea, con la situación en la que estamos, sí va a haber una subida de tasas de interés, tanto del activo como del pasivo. Eso voy a explicar después. Muy bien. En el tema de la dificultad para acceder a financiamientos, esto es lo que le decía, de aquí a un tiempo sí vamos a vivir una situación en la que va a haber desempleo, porque muchas empresas se están yendo del país y muchas empresas se están cerrando. Entonces, esa parte de la dificultad para acceder a los préstamos va a hacer que mucha gente va a empezar a ganar el mínimo nacional y mucha gente va a empezar a ganar variables por comisiones. Entonces, esa gente va a ser un poco reacia que acceda a cierto tipo de créditos, ¿no? En el tema de las ventajas de solicitar un crédito, uno mejora el historial crediticio que está en la ASFI. La ASFI tiene mecanismos para medir el historial crediticio de un cliente. Oportunidades de inversión, esto es compra de bienes, o sea, ya sea casas, terrenos o departamentos, más que todo. Esto genera que yo pueda acceder a una casa, ¿no? Pueda acceder a una vivienda como una persona natural. El tema de acceso a financiamiento por una necesidad, o sea, yo tengo una necesidad de vivienda, entonces veo de solicitar un crédito y voy buscando entidades financieras que me vayan dando esas oportunidades para solicitar los créditos. Y el programa de apoyo gubernamental, que en este caso estamos hablando del crédito de vivienda social y del crédito de productivo, que es más que todo para empresas, ¿no? Y las recomendaciones que yo hago a las personas que quieren acceder a un crédito es evaluar la necesidad. O sea, es necesario que yo me preste, o sea, es necesario que yo por un viaje me preste, es necesario que yo por un capricho me preste. Entonces eso tiene que evaluar la persona antes de pensar en solicitar un crédito. Comparar opciones, o sea, en el sistema financiero nacional hay varias entidades, tanto bancos, cooperativas como IFDs, que dan varias opciones de crédito, ¿no? Entonces uno tiene que ir a ver y tiene que buscar y agarrar la mejor opción. Y por último, analizar la capacidad de pago. Yo puedo pagar ese crédito, o sea, yo gano, pongo un ejemplo, 5,000 y mi cuota del crédito es 2,500, entonces ya estoy a la mitad de mi líquido pagable. Entonces, ¿puedo pagar o no voy a poder pagar? En caso de que yo no pueda pagar, voy a entrar en mora y esa mora va a generar que mi historial crediticio sea malo
y obviamente voy a tener ciertos problemas, ¿no?, a la larga. Eso muy sería. bien. Bien, hemos hablado de los créditos, pero ya también entrando a la banca, muchas personas ahorran. ¿Crees que sigue siendo recomendable ahorrar en estos tiempos? ¿Cuál sería la forma más segura? Muchos optan por el banco, otros incluso en la casa, o qué otro instrumento financiero se podría utilizar para hacer un ahorro. A ver, el ahorro siempre ha sido un método en el cual yo guardo mi dinero para futuro, o sea, para comprarme una casa, para comprarme un bien o para viajar. Dada la situación como está, el tema del ahorro ha bajado bastante en el país. Ha bajado bastante por el tema de los dólares. Sí. ¿No? Entonces, dada la coyuntura política, dada la coyuntura social que tenemos, prácticamente los dólares no están dentro de la banca. O sea, si bien hay ahorros, pero el físico no está. Entonces, la gente ha empezado a desconfiar del sistema financiero nacional. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo guardo la plata en mi colchón, ¿qué voy a generar? Voy a empezar a generar más violencia, más delincuencia. ¿Por qué? Porque la gente sabe que ya no vas a guardar la plata en el banco. ¿Qué voy a generar? No voy a generar un interés. Ese interés también, si bien ahora es pequeño, pero ese interés también va a crecer a la larga, ¿no? En tema de DPFs, en tema de cajas de ahorro. ¿Qué alternativas tenemos para ahorrar si no es en bolivianos? Porque obviamente también hay un tema que es la inflación y hay un tema que también es el tema de la devaluación. Así es. Entonces, ¿qué otros mecanismos yo tengo? A ver, hay cajas de ahorro en UFBs, las han cerrado durante un tiempo, las están volviendo a abrir. He visto propagandas en las redes sociales donde están ofreciendo cuentas en UFBs en una SAFI. Esto es bueno porque esto está indexado a lo que es el tema de la inflación. Entonces, esto es bueno porque si bien va a haber inflación, la tasa va a subir. Entonces, esto es bueno es como una alternativa buena para el ahorro de las personas. Otro método de ahorro, bueno, son los dólares, que los dólares en realidad sí los van a tener en sus casas por el momento, mientras no hay un cambio de políticas del gobierno o del que va a entrar. ¿Esto por qué? Porque durante casi 15 años hemos tenido el ITF. Entonces mucha gente ha dejado de ahorrar en dólares por el ITF, porque es un impuesto que te cobran por cada $2,000 y cada año va subiendo. O sea, esta tasa va subiendo cada año. Entonces la gente ha dejado de confiar y la gente ha dejado de ahorrar en dólares. Otro método, otro mecanismo es la compra de bienes raíces. Como ya les decía anteriormente, la compra de terrenos, casas, principalmente departamentos, hace que tú tengas un patrimonio y que ese ahorro lo tengas ahí durante un tiempo, ¿no? Si bien la situación ahora está un poco mala, con el tiempo va a mejorar, ¿no? Y la casa o el terreno siempre va a estar ahí. Otra opción sería, bueno, las cajas de ahorro, las cuentas, que como ya les he explicado, por un tema de inflación y por un tema de devaluación van a tender a subir. ¿Por qué? Porque la gente ya no está ahorrando, entonces van a subir las tasas de interés pasivo. Entonces, esto es importante porque la gente tiene que volver a ahorrar, tiene que volver a confiar en el sistema financiero. Otra opción sería las cuentas de custodia de criptos, ¿no? Sí. Que hay un banco que ya tiene las cuentas de custodia de cripto, ¿no? Que te permite comprar, vender y transferir. Y es más, estas cuentas no tienen un límite como tal. O sea, si bien el límite diario son $10,000, pero no te limita, digamos, a que tú puedas hacer la transferencia. Los movimientos. Exacto, no te limitan el tema de los movimientos. Y como recomendación, bueno, en este punto yo daría que se tiene que diversificar. No es bueno tener un solo tipo de ahorro o un solo tipo de compra, digamos, de bienes, ¿no? El tema de la información, siempre es bueno informarse y saber, digamos, qué tipo de criptos hay, qué tipo de problemas hay, qué tipo de crisis hay y a qué tipo de situaciones nos van a llevar.
Muy bien. Y también es bueno buscar un asesoramiento. Hay asesores financieros que te pueden dar una mano si no tienes tiempo de buscar, ¿no? Y bueno, la confianza en las políticas públicas. Si bien ahora estamos un poco flojos en ese punto, sin embargo, se tiene que volver a confiar. Se tiene que volver a confiar. Sin ir muy lejos, estamos en las listas grises de la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, una vez que estemos en las listas grises, lo que pasa es que muchas entidades internacionales no trabajan con Bolivia, o sea, nos llevan a un lado, ¿no? Entonces, para esto están haciendo una ley. El tema de la GAFI es netamente el lavado de dólares, ¿no? De dinero, tanto en cosas ilícitas como en terrorismo. Entonces, mientras no se tenga una política clara y mientras no se hagan leyes duras respecto a esto, vamos a estar en las listas grises. Una vez que se hagan estas leyes, bueno, nos van a sacar. Importante todo lo que nos cuentas. Podemos seguir si tienes algo más para incluir en esa respuesta. Datos importantes que nos das a conocer, y uno que también rescato es el nivel de ahorro que bajó en Bolivia. ¿Esto de qué manera afecta a la banca o no afecta? Afecta. A ver, el ahorro afecta directamente a lo que es la liquidez. Mientras menos ahorros yo tenga, menos préstamos yo voy a dar. Entonces, no hay una liquidez en la banca, ¿no? Ahorita, Bolivia tiene un 34% de ahorros, es uno de los más grandes de la región, sin embargo ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque de ese 34% mucha gente está ahorrando en efectivo o está viendo otros mecanismos, entonces ya no está tomando en cuenta el ahorro en la banca formal, se podría decir, ¿no? Así es. Muy bien, un dato también muy importante. Ahora, ingresando al uso, y yo lo hablábamos, ¿no?, hace rato, de las criptomonedas y demás, ¿cómo ha impactado en la banca el uso de las billeteras virtuales, las monedas digitales? ¿Representan una amenaza o una oportunidad para la banca? Bueno, son tanto desafíos como oportunidades. A ver, ¿cuáles? ¿Por qué? Como amenaza para la banca tradicional, las criptomonedas y las billeteras móviles, se podría decir, generan una desintermediación. Quiere decir esto que, por ejemplo, le pongo un ejemplo de AirTM, que es una plataforma, una billetera virtual. AirTM tiene un sistema que se llama peer-to-peer, o sea, eso significa entre iguales, o sea, hay una persona que está trabajando contigo para que tú le vendas o le compres lo que son las criptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que hay una eliminación de la intermediación de un banco. O sea, yo lo puedo hacer directamente con una persona que está en Brasil, con una persona que está en Estados Unidos o con una persona que está en Pakistán. Entonces, yo directamente trabajo con esta persona y esta persona es la que me da el cambio, digamos, de la cripto, ¿no? La que me vende la cripto. Entonces, ahí se pierde lo que es la intermediación de los bancos y por ende se pierde un ingreso, ¿no? Otro tema es la pérdida de control de la autoridad financiera, ¿no? Aquí hay una pérdida de control total por la regulación que no existe en Bolivia acerca de las criptomonedas o acerca de las billeteras móviles. Entonces, la ASFI perdería el control si es que no regula esto, ¿no? Y por el momento no está regulado. Otro tema es la competencia, ¿no? Las billeteras virtuales y las monedas digitales ofrecen servicios más rápidos y baratos que la banca. Entonces, esto representa una competencia para la banca tradicional. Y bueno, la volatilidad. Esto es que tanto las criptos como las billeteras son volátiles, ¿no? O sea, van subiendo y bajando. Entonces, bueno, ahí sí nos podría generar, digamos, un problema tanto al sistema financiero como a la banca. Y bueno, las oportunidades que tiene la banca tradicional es la adaptación y la innovación. Entonces, la banca tradicional tiene que adaptarse a este cambio. No puede dejar de un lado. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasó con esta empresa de videos en Estados Unidos, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que alquilaba cassettes, o sea, videos en VHS. Y cuando le hablaron de Netflix, ellos no, Blockbuster se llama, cuando le hablaron de Netflix, ellos no hicieron caso o no le dieron la importancia necesaria.
y en 2-3 años Netflix los pisó y ellos entraron en la quiebra. Entonces la banca tiene que adaptarse y tiene que innovar. Es por eso que a mí me parece interesante el tema de esta cuenta cripto, ¿no? Que bueno, espero que los otros bancos igual miren y copien, ¿no? Otro tema es la reducción de costos, ¿no? La digitalización en cualquier proceso abarata los costos. Y al abaratar los costos, entonces esto va a generar una oportunidad de mejora en la banca, ¿no? Una mejor rentabilidad para la banca. Eso sería. Muy bien, qué interesante. Varios puntos que estamos abordando en relación a la banca, José, para que pues puedan tener también o tomar en cuenta a todos los que nos están siguiendo en este momento. Tienes mucho conocimiento acerca de la banca. ¿Qué consejo les darías a las personas que quieren ser como tú, de repente tener mayor conocimiento en la banca, a los profesionales que quieren estudiar ingeniería financiera? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué deben fortalecer para poder ser profesionales de esta área? A ver, yo ya voy 17 años en la banca. He pasado por el área de riesgos, el área de negocios, el área de operativa. Entonces, conozco bastante de lo que es la banca, ¿no? ¿Qué es lo que yo les aconsejaría? Ellos tienen que enfocarse en lo que son técnicas de finanzas, economías, matemáticas, contabilidad, tecnología. ¿Por qué? Finanzas, porque prácticamente la banca es finanza. O sea, tienes que saber de finanzas, mínimamente tienes que saber sacar una tasa de interés para entrar a la banca. Y eso, bueno, lo van a ver en lo que es finanzas, en lo que es matemática financiera. En el tema tecnológico tienes que saber manejar paquetes. La banca se maneja directamente con paquetes, o sea, no hay nada manual, todo ya está casi automatizado. El tema de contabilidad es importante porque igual tienes que saber qué asientos contables, qué cuentas contables, los estados financieros para entrar al área de riesgos. Más que todo, ingeniería financiera es para el área de riesgos, ¿no? El área de riesgos ve todo ese conjunto de cosas acerca de estados financieros, matemática financiera, los riesgos que te genera la gestión integral de riesgos, que son el riesgo crediticio, el riesgo operativo, el riesgo de liquidez y mercado, el riesgo tecnológico. Y bueno, el tema de la legislación, ¿no? Tienes la ley 393, tienes los decretos supremos, tienes la recopilación de normas del ASFI. Entonces tienes bastante para estudiar para entrar a lo que es banca, ¿no? Y bueno, el otro lado más humano, que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas son la comunicación, trabajar en equipo, el tema de la resolución de problemas, el tema de la atención al cliente, que es importante para el banco. Entonces, yo recomendaría que tengan un conjunto de las dos, ¿no? Que tengan un conjunto de las dos para que ellos puedan brillar en lo que es la banca, porque la banca es una carrera, no es un trabajo de 1 año, de 2 años, es una carrera que tú vas empezando desde cajas, ¿no? Tú empiezas en cajas y vas creciendo, y eso es lo bonito de la banca, que tú vas creciendo dentro del mismo entorno, ¿no? Es un lento camino por recorrer, además también. Exacto. Gran responsabilidad también conocer tantos puntos importantes que incluso te lleva a un desarrollo del país, porque ahora si analizamos todos estos detalles, pues gran responsabilidad que tiene aquel trabajador en la banca. Exacto. Muy bien, muchas gracias. José, nos gustaría hablar y tocar muchos puntos más. El tiempo ha finalizado en este episodio del podcast. José, queremos agradecerte por tu presencia, por estar con nosotros en este podcast, y en nombre de la Universidad Central quiero entregarte este reconocimiento por todo lo que tus aportes que nos brindaste en este podcast. Muchísimas gracias, un reconocimiento con mucho cariño. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, la experiencia ha sido muy bonita. Me ha gustado, es la primera vez que hago un podcast y estoy muy satisfecho y muy feliz. Muchas gracias. A ti por las respuestas que tuvimos. Bien, amigos, un tema muy importante el que hemos abordado el día de hoy en nuestro espacio de la Universidad Central. Este podcast, por supuesto, donde queremos transmitirles temas coyunturales y de alto interés. Nuestro reencuentro será en un próximo episodio.